Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Hermanos, estamos en medio de una serie que se llama Oyendo la Voz de Dios. Creo que la intención nuestra para tocar esta serie es que creo que esta es una pregunta habitual con la gente que viene acercándose al Señor. La gente siempre pregunta, ¿cómo hago yo para escuchar la voz de Dios? Y es más, creo yo también que hay muchas personas que tienen una mala interpretación de cómo escuchar la voz de Dios. Entonces, nos gustaría aterrizar la serie en varios argumentos. La semana pasada empezó Daniel compartiendo sobre un tema que se llamaba Dios quiere hablar. Y quiero empezar con esa primicia. No voy a retomar la prédica porque quiero hacer un uso eficiente del tiempo. Pero quiero empezar con eso, hermanos. Desde el inicio de los tiempos, Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros. Si usted hoy está aquí, es porque Dios te buscó. Es porque Dios quiso tener una relación con usted por nombre. Dios quiere encontrarse con cada uno de su creación. Y Dios quiere limpiarnos. Dios quiere regenerarnos. Era la palabra que buscaba. Y Dios quiere quitar todas las impurezas y adoptarnos como hijos. Eso es lo que Dios quiere. Dios siempre va a ser el que tiene la primera intención de. ¿Cuál ha sido el problema? Que el ser humano no quiere tener una relación con Dios. Queremos gobernar las vidas a nuestro propio criterio. Queremos hacer lo que nos da la gana. Y mientras nosotros intentemos de hacer lo que nos da la gana, lo que nosotros hacemos es darle la espalda al Señor y no permitirle al Señor que opere. Pero Dios quiere encontrarse contigo. Ahora, creo que lo primero que debemos ver o comprender es que la comunicación de Dios con el hombre es distinta a la comunicación del hombre con el hombre. Tal vez para aquí todos los que somos más mayorcitos en edad, yo sé que en la iglesia son muchos chiquillos, entonces yo no sé cómo lo están viendo ahorita en primaria, pero en mis tiempos, ¿se acuerda usted el flujo de comunicación? Emisor, mensaje, canal y receptor. ¿Se acuerdan? Sí, no sé si sí o no. Sí, hermanos. Amén. Los veo muy dormidos hoy. Usted sabe cómo voy a hacer yo y voy a estar ahí incesantemente. Así que, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, la comunicación de los seres humanos es, yo como emisor, abro mi boca, de mi boca sale un mensaje, viaja en un canal de comunicación, que en este caso sería el aire, y hay un receptor que escucha el mensaje, procesa el mensaje y responde para continuar con el ciclo de comunicación. ¿Verdad? Todos comprendemos eso. Cuando yo voy a cómo Dios habla con las personas, es muy distinto la forma. Y yo tengo que comprender esto para poder entender cómo es que Dios quiere hablar conmigo. La forma en cómo Dios habla, hermanos, es a través de su palabra. Amén. Hermanos, Dios habla a través
de su palabra. Su palabra es el canal, el mensaje es el evangelio, pero el canal es su palabra. Dios quiere hablar a través de las escrituras, de la Biblia. El concepto de palabra de Dios no es un sinónimo solamente de Biblia. Es que literalmente cuando yo abro las escrituras es Dios, Dios, creador de todo, hablándome a mí, pequeñito, imperfecto, criatura, pecador, que no merezco. Dios quiere hablar contigo todos los días. Todos los días. Y si usted lee la palabra de Dios todos los días Dios te está hablando. ¿Alguno le habla a Dios? Sí, Dios te habla cada vez que usted abre las escrituras y va ahí. Dios te está hablando, hermanos. Y a veces vamos a la Biblia de una forma tan vana, tan por cumplir, tan porque es lo que un cristiano debería de hacer, sin el entendimiento que abrir la palabra es ver a Dios hablando a mi corazón. La palabra es un espejo que revela mi condición, que Dios quiere transformar a través del texto, quiere transformar tu condición, quiere hacerte más parecido a Cristo todos los días. Pero es la palabra como Dios quiere hablar. Dios viene y abre su palabra, nos da su palabra. Es la forma infalible de Dios de hablar. Y cuando yo leo, yo recibo el mensaje que su emisor, que siempre viene de parte de Dios, la intención de comunicarse con nosotros. Él siempre es el que toma la iniciativa, Él siempre es el que nos busca. Usted no está aquí porque usted haya buscado a Dios, es porque Dios lo buscó a usted y lo trajo con sus cuerdas de amor. Usted no hizo nada, es más, usted no puede hacer nada más que el día en que la gracia irresistible de Cristo toca su vida. Usted simplemente de decir: no puedo, necesito rendirme a tus pies. Pero es de la intencionalidad de Dios que Él abre y Él nos deja su palabra y nosotros podemos escuchar lo que Él tiene que hablar. Y es a través de la oración donde el ciclo se cierra. Porque la oración es cuando yo agarro lo que Dios quiere hablar conmigo y yo llevo mi comunicación a Dios. Cuando yo oro, Dios me habla en su palabra y yo le hablo a Él a través de la oración. ¿Es la palabra de Dios el único canal que Dios usa? No, Dios usa varios. Dios puede hablarnos a través de la naturaleza, dice Romanos 1. Dios puede hablarnos a través de personas, a través de una predicación, a través de la iglesia. Dios puede hablarnos a través de muchas formas, hermano. Pero la que Dios escogió es su palabra. La que Dios tiene de primera instancia es su palabra. Y yo le quiero explicar por qué. Si usted me dice que usted quiere buscar de Dios a través de la oración, yo creo que a veces, solo orando y no conociendo su palabra, yo creo que a veces Dios no te habla por una razón. Porque si yo no llego a conocer a Dios a través de cómo Dios se revela a nosotros, y Dios me habla a través de otro medio, el enemigo habla a través de otros medios. Y si yo no conozco el corazón de Dios, probablemente eso produzca más confusión que otra cosa, más dudas que otra cosa. Porque la única forma en que yo puedo discernir si esta palabra, este sentimiento, esta situación que vino a mi vida es de Dios o es del enemigo, es cuando yo conozco el corazón de Dios. Y yo solo conozco el corazón de Dios cuando conozco la palabra de Dios. Yo entiendo cómo Dios es cuando yo me meto realmente a comprender cómo Dios se revela a sí mismo de cómo Él es. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Entonces la pregunta que sigue es la siguiente: ¿es la Biblia la palabra de Dios? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Y yo quiero entrarle a este tema. Probablemente cuando hablamos de la palabra, yo a veces cuando me toca compartir le digo: este tema siento yo que no lo he escuchado mucho en las iglesias, tal vez es la primera vez. Pero escuchar de la palabra de Dios es cuidado y no el tema más recurrente del cual se predica. Yo he escuchado cientos de prédicas de la palabra de Dios,
Y es bueno, es más, si usted viniera de una iglesia, no escuchar la palabra de Dios, sino escuchar una prédica de la palabra de Dios. Si usted nunca lo ha escuchado, me preocuparía mucho. Pero hoy yo no quiero abordar el tema como siempre se aborda, sino que quiero darle bases y fundamentos más allá de la propia palabra de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y quiero empezar tal vez por el argumento bíblico, pero vamos a ver varias cosas. Número 1, Primera de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sabe cuál es el fin? Que el Señor nos perfecciona a través de su instrucción, de su regaño, de su consuelo. Dios nos perfecciona enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos va a preparar para su propósito a través de su escritura, y toda la escritura, no parte, es inspirada por Dios. Usted sabe que cuando leemos inspirada, lo que quiere decir el texto es que esto proviene del aliento y de la respiración de Dios. Hermanos, yo vi temas de la inspiración divina en el seminario. Y yo le digo, hermano, yo no tengo total seguridad de cómo habrá sido la inspiración divina para los hermanos que fueron utilizados para escribir la palabra. Pero yo necesito comprender esto. El que fue utilizado para escribir la Biblia simplemente fue el instrumento. No fueron sus palabras, no fue su boca, no fue esta persona redactando lo que ella pensaba de Dios. Era Dios, Dios, el ser supremo, creador de todo, revelando un mensaje, y la persona lo único que hacía era ponerlo en papel, ponerlo por escrito, lo que Dios quería que usted y yo supiésemos, la verdad irrefutable, innegable de Dios. Ahora, hermanos, todos comprendemos que la Biblia se escribió, o creo, datos que le lanzo y es lo que yo creo que siempre se estudia. La Biblia se escribió en un periodo de 1500 años a través de 3 idiomas distintos y más de 40 autores. Usted sabe lo difícil que es sostener un chisme que pasó a 3 personas y tratar de sostener cuál es la verdad entre 3 personas. Imagínese lo que es sostener una verdad absoluta en un periodo de 1500 años, con una línea de pensamiento, un mensaje claro que se va sustentando cada vez, que se va revelando una tras otra vez, para al final apuntar a lo que desde el inicio de los tiempos Dios quiso, y que esto venga bajo una línea perfectamente establecida, libro tras libro, capítulo tras capítulo, palabra tras palabra. Hermano, lo único que yo encuentro de sustento para que esto se dé es que esto fue sobrenatural. Si me ponen la imagen, Andrés, por favor. Esta es una imagen que probablemente usted ha visto en internet. Este es las referencias cruzadas que hay en la Biblia. La Biblia contiene 63.779 referencias cruzadas. Y lo que quiere decir es que cada una de estas rayas que usted puede ver en la imagen es un versículo que apunta a una cita bíblica. Y ojo qué interesante, algunas son del pasado apuntando a citas bíblicas que iban a ocurrir en el futuro, y otras del futuro apuntando y sustentando citas que se dieron en el pasado. Vean la cantidad de referencias, hermano, y esto lo único que me hace ver es que aunque la Biblia la componen 66 libros, y aunque la palabra Biblia viene de biblos, que quiere decir libros, la Biblia es un libro, es un mensaje, es una unidad funcional. No es un conjunto de partes, sino es un reloj ensamblado de forma perfecta y que funciona de forma perfecta, infalible
errónea, irrefutable y que se ha preservado de forma sobrenatural con el paso del tiempo. Le dejo un par de cosas. Menos del 1% de las escrituras hoy, con las Biblias que tenemos actuales, y hay diferentes versiones, hay gente que dice esta versión es mejor que otra, son diferentes. Las versiones modernas de la Biblia tienen menos del 1% de diferencia a los textos originales de la palabra de Dios. Menos del 1%. Y las diferencias que hay fueron errores humanos de copistas o palabras que antes existían que hoy ya no existen en el idioma actual. Semántica, errores sintácticos, pero el libro se ha preservado en absoluta seguridad. Tenemos hoy en día 25,000 manuscritos, algunos completos, otros fragmentos del Nuevo Testamento, y hay gente que dice, pero son de otros idiomas como cirílico y hebreo, y hay otros idiomas de los que se tradujo la Biblia. 5,800 son en griego, del griego original en el cual se escribió las escrituras. Le dejo esta cita, vea qué interesante. Los padres de la iglesia eran los discípulos de Jesús. Clemente y muchos otros. Los padres de la iglesia, en sus escritos, en sus cartas, que no son parte del canon, no son parte de la Biblia, pero en sus cartas, tienen segmentos o citas de la Biblia a un punto donde solo con las cartas de los padres de la iglesia se puede reconstruir todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento. Aunque estos textos originales no existieran, podríamos solo de las citas de los padres de la iglesia reconstruir el Nuevo Testamento de la palabra de Dios. Y me meto con otro tema interesante, los rollos de Qumrán. 1947 se encuentra un conjunto de escritos, pergaminos, escondidos en unas cuevas en un lugar que se llama Qumrán, a la orilla del Mar Muerto. Se encuentran 17,000 rollos en hebreo original. 17,000. Ha sido el encuentro, ¿cómo es que se dice? El encuentro histórico o la aproximación histórica más espectacular de la historia en cuanto a textos encontrados en la antigüedad. 17,000 rollos, de los cuales, hermanos, 1,050 rollos, de los cuales se encontraron segmentos o libros completos de todos los libros del Antiguo Testamento. Todos los libros, 17,000 son los libros que tenemos ahorita en hebreo del Antiguo Testamento, excepto del libro de Esther, que ya habían documentos anteriormente. Y estos rollos que se encontraron son tan antiguos que algunos datan del 250 antes de Cristo. Antes de Cristo. Y la Biblia que conocíamos en el momento, la Biblia que se produjo de la imprenta de Gutenberg, que se generó principalmente de unos textos que se llamaban el Código de Alepo y el Código de Leningrado, cuando se comparó con la Biblia hebrea, la Biblia que estaba generada con los rollos del Mar Muerto, 95% de exactitud. 95%. Libros de antes de Cristo. Y los únicos errores, el 5%, eran errores en gramática, errores que faltaban algunas palabras o algunas variaciones de palabras. La Biblia ha buscado, los grandes y poderosos hombres han tratado de destruir la Biblia. Gente ha tratado de acabar con las escrituras y la Biblia ha pasado generación tras generación tras generación tras generación, incluso a nosotros, donde hombres han dejado su vida, no por Cristo, porque ya ellos eran salvos, para que usted y yo tuviésemos la oportunidad de leer las escrituras. Dejaron su vida. El valor que estos hombres le dieron a la palabra de Dios es impresionante. Y si nada de esto lo convence, cierro con este argumento. 25% de la Biblia es profecía. 25%. La Biblia es el único libro religioso que contiene profecía. ¿Sabe por qué? Porque si una profecía falla, el libro pierde prestigio.
Pero la Biblia preserva 25% de profecía, porque nuestro Dios es Dios sobre los tiempos y sobre las circunstancias. Y Dios sabe que lo que Dios escribió sucederá. El regreso de Cristo, hermanos, el inminente regreso de Cristo sucederá. Hermano, del día que usted muera, usted va a estar en la presencia de Dios eternamente. Lo que sale de la boca de Dios no se pierde, nunca vuelve vacío, nunca deja de dar fruto. La palabra de Dios persiste más allá de las civilizaciones y de los tiempos. Entonces, eso nos tiene que llevar a la pregunta: ¿por qué leemos la Biblia? ¿Cuál es mi motivación para leer la Biblia? Lamentablemente hoy las estadísticas del creyente que lee la Biblia es muy triste. Anda por ahí de un 20% de los cristianos leen la Biblia. Leen la Biblia. Y la leen esporádicamente, sin comprender que es Dios hablando. Y yo creo que el reto que me gustaría asumir hoy es que usted salga de aquí confrontado y con ganas de leer las Escrituras. Le quiero dar 5 argumentos de por qué leemos la Biblia, comprendiendo que acabamos de ver, la Biblia es un libro escrito, inspirado por Dios, es la palabra de Dios y sobrenaturalmente protegido por Dios y preservado por Dios para que usted y yo lo tengamos hoy. Punto número 1, leemos la Biblia porque necesitamos conocer personalmente a Dios. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que le conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis hermanos, yo creo que tristemente, en medio de la sociedad actual, hemos tratado de hacer todo sobre nosotros. Todo tiene que ver con mis emociones, mis sentimientos, mis cosas, mis rollos, mis asuntos. Mi hermano, la Biblia no trata sobre usted. Y creo que muchas veces vamos a leer la Biblia o vamos al Señor y le empezamos a preguntar: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo hago para servirte mejor? ¿Cómo hago para decidir esto mejor? ¿Cómo hago para hacer esto mejor? Y yo no le estoy diciendo que eso no esté mal pedirlo. Está bien. Pero la primera pregunta que deberíamos de hacer es: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Porque necesitamos no encontrarnos con nuestro propósito. Esto no es positivismo. Aunque todos tenemos un propósito, necesitamos encontrarnos con el Dios que otorga propósitos. Necesitamos encontrarnos con el Dios de la palabra. El Señor nos dio la palabra porque Él quiere revelarse a usted, a mí. Él quiere tener una relación con usted y conmigo. Y nosotros nunca. Mucha gente me dice: pastor, yo tengo la Biblia aquí, pero no la bajo a mi corazón. Y yo le quiero decir algo, mi hermano: si usted tiene Biblia aquí y no la baja a su corazón, es porque usted no confía en Dios. ¿Sabe por qué no confía? Porque no le conoce. Porque si usted lo conoce, usted la baja a su corazón. Porque usted aprende a confiar en Él. Porque usted entiende que las pruebas que pasan tienen una razón de ser a través de Cristo. Cuando usted conoce su naturaleza, usted comprende quién es Dios a través de eso, y usted tiene seguridad de lo que va a pasar porque usted tiene seguridad de quién es Dios. Yo quiero ponerle esto en panorama: en las peores pruebas que usted tenga. Yo no sé si hoy usted vino en prueba. Yo no sé si hoy vino usted en alguna lucha. Pero cuando usted conoce quién es Dios, yo quiero decirle a usted: Dios es bueno. Escuche, hermano, Dios es bueno. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que aunque usted no entienda por qué usted está pasando eso, aunque Dios no le revele, porque Dios no tiene la obligación de revelarle a usted por qué usted pasó la prueba. Usted, cuando comprende que Dios es bueno, usted sabe que un propósito bueno tiene Dios detrás, porque Dios te ama. Y usted comprende el amor de Dios a través de las Escrituras, y usted comprende la bondad de Dios, y usted entiende que la bondad de Dios es su naturaleza. Dios no hace las cosas porque quiera dañarte, es porque Dios quiere moldearte. Pero a veces, para moldearte, necesita procesarte. Dice la palabra: Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Sabe cuál fue el trato de Dios con Jacob? Léalo en la palabra: palo, 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 palo.
Porque padre que ama disciplina. Y eso quiere decir que padre que está interesado en ti es padre que te procesa, es padre que te lleva a pruebas, es padre que te lleva a pruebas que no se salen del control de él. Él permite que te lleves el golpe que él sabe que usted puede sostener. Pero cuando el golpe va a ser muy duro, él mete su mano y te sostiene, porque él es fiel. Pero aborreció a Esaú. ¿Y sabe qué fue lo que Dios hizo con Esaú? Esaú, ¿quieres hacer lo que te da la gana? Está bien, haz lo que te da la gana. Esaú tuvo esposa. Esaú vivió las riquezas de su familia. Esaú vivió en una aparente paz, pero lejos de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que termina sucediendo con Esaú? Termina cayendo en su mente reprobada, ya lo vamos a ver. Pero al que Dios ama, Dios procesa. Y el proceso es doloroso. Y el proceso es ir en contra de la razón muchas veces. Y el proceso es ir en contra de las emociones, porque escogemos agradarle a Él que agradarnos a nosotros mismos. ¿Está conmigo, iglesia? Porque escogemos agradarlo a Él antes que nosotros mismos. Y eso es doloroso. Dice 1 Samuel 3:21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dios se manifiesta en su palabra. En Cristo, mis hermanos, Dios se reveló en Cristo principalmente. Hebreos 1 del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, Daniel lo leyó la semana pasada, en estos tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sabe por qué Dios abría los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos? No es para tener una mejor calidad de vida. Dios es misericordioso, sí, Dios puede hacerlo para eso, sí, pero ese no era su plan principal, porque esto no trata de glorificarnos a nosotros, trata de glorificarlo a Él. ¿Sabe para qué Dios abre los ojos de los ciegos? Para que los ciegos pudieran ver a Cristo. Los oídos de los sordos, para que los sordos pudieran escuchar la palabra que los lleve a salvación. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Por eso el Padre se revela en el Hijo. Número 1, necesitamos leer la Biblia porque necesitamos conocer a Dios personalmente. Número 2, necesitamos aprender a glorificar a Dios. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que usted y yo hacemos debería de ser para la gloria de Dios. Usted y yo deberíamos de vivir para la gloria de Dios. Si usted no vive para la gloria de Dios, usted no tiene razón de ser. No tiene nada a lo que le esté apuntando. Nuestro propósito es glorificar a Dios en nuestro trabajo, en nuestra familia, con un testimonio que glorifique a Cristo. Debería de ser nuestra razón de ser. Pero solo podemos glorificar a Dios si permanecemos en su verdad. ¿Y cómo podemos permanecer en su verdad si no le conocemos su verdad? ¿Cómo nuestra mente corrupta va a glorificar a Dios con pensamientos que glorifiquen a Dios si yo no le conozco en su palabra? Dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Cambiaron a Dios por imágenes, cambiaron a Dios por cosas de hombres, cambiaron a Dios por personas, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en concupiscencias de sus corazones, los entregó a su mente, como el ejemplo que vimos de Esaú, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El ser humano funciona que nuestra mente condiciona nuestro corazón y de nuestro corazón brota nuestro actuar. Si nuestra mente está corrupta, nuestro corazón va a ser corrompido, nuestro actuar va a ser erróneo. Si nuestra mente glorifica a Dios, nuestro corazón va a glorificar a Dios y nuestras acciones van a glorificar a Dios. Hermanos, y si pueda, anote esto y lleves esta palabra. Tu mente necesita estar saturada, llena completamente de la verdad de Dios. Y me duele decir esto. ¿Cuántos versículos sabe usted de memoria? De memoria. Perfectos. 1, 2. ¿Cuántos jugadores de fútbol se sabe de X equipo? ¿Cuántos títulos tiene quién? X, Y, Z. ¿Cuántos diálogos de películas se sabe? Nuestra mente necesita ser saturada. Porque usted no puede glorificar a Dios con su mente si su mente no está saturada de palabra. ¿Sabe por qué pasan imágenes pornográficas, imágenes feas en su mente? Mucho mundo y poca palabra. Necesitamos ser saturados de la palabra de Dios. Saturados, hermanos. Necesitamos mentes renovadas en su palabra, ser transformados en su palabra. Pero necesitamos ir a leer la palabra, hermanos. Necesitamos ir a la palabra. Necesitamos, número 1, conocer personalmente a Dios para aprender a confiar en Él. Necesitamos aprender a glorificar a Dios, para eso necesitamos saber la verdad. Número 3, necesitamos diferenciar entre verdad y mentira. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando nosotros conocemos la verdad, dejamos de dudar en la toma de decisiones. Primero, porque conocemos el carácter de Dios. Sabemos que Dios es paz. ¿Tienes confianza en que Dios es misericordia? En que Dios es paz, en que Dios es bondad, en que Dios es gozo, en que Dios es todopoderoso. Dios tiene control de su circunstancia. Si usted tuviera total confianza de eso, hermano, no habría cristianos que vivan con estrés. Porque entendemos que Dios tiene control de todo. Entendemos que cualquier situación que estemos pasando, Dios tiene absoluto control. Los planes de Dios van a llevarse a cabo. Dios va a cumplir su obra. Dios va a cumplir lo que ha hablado. Su palabra no vuelve vacía, pero necesitamos conocer su carácter. Cuando vamos a su palabra y nos damos cuenta de su carácter, nosotros no nos volvemos a sentir solos, hermanos. No volvemos a caminar solos, no volvemos a pensar que estamos solos porque conocemos el carácter de Dios. Pero también creceríamos en el temor a Jehová porque conocemos lo que no le agrada a Dios. Y empezaríamos a tomar decisiones sabias porque sabemos que la decisión equivocada nos lleva a deshonra y a vivir en nuestra mente corruptible. Si conocemos la voz de Dios, empezaríamos a tomar decisiones alejado de nuestras emociones. El mundo te dice, sigue tu corazón. El Señor te dice, sigue la palabra, sigue la verdad. Solo hay una verdad, este es el camino. Y hermanos, necesitamos volver a su palabra y necesitamos alejarnos de esa falsa paz que utilizamos como muletilla para ir en contra de su palabra. Le voy a poner este ejemplo. Me ha pasado varias veces, perdón si se siente aludido, de verdad, es muy difícil predicar y que alguien no lo sienta personal. Pero si usted está en una relación con alguien no creyente, hermano, usted está en pecado. La Biblia dice
que nosotros debemos estar en una relación en yugo igual. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y cuántas veces los chiquillos jóvenes se acercan, pastor, es que es tan guapo, está tan bonita, X, Y. Y yo le digo, la palabra de Dios dice que esto no le agrada. Pastor, es que siento una paz. Eso no es la paz de Dios. Hoy mi hija me preguntaba, papá, ¿qué es la paz? Y yo le decía, mi amor, la paz es la presencia de Dios en medio de cualquier circunstancia que usted viva. Eso es la paz de Dios. La paz de Dios no es la ausencia de problemas. Pero si usted sigue queriendo dirigir su vida por esa falsa paz, obviamente contraria, no a mi opinión, sino a lo que las escrituras indican, mi hermano, eso lo va a llevar tarde o temprano a problemas. Y va a terminar mal. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y si usted camina en desobediencia, su misericordia puede venir hoy y mañana. Pero mi hermano, el Señor es tardo para la ira, pero en algún momento la ira de Dios llega. Es tardo porque Él es amor, pero también Dios es justicia. Y lo que escrito está, mis hermanos, con el dolor de mi corazón se lo digo, lo que escrito está es verdad. Y si usted decide caminar lejos de eso, usted está decidiendo darle la espalda a Dios yendo por la libre. Usted está decidiendo caminar alejado de Dios. Usted está decidiendo caminar bajo el reinado de las tinieblas. ¿Está conmigo, hermano? Yo sé que es difícil darle amén a eso, pero somos gente de la palabra. Punto número 4, caminamos en victoria. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando oramos nosotros deberíamos de orar con la palabra, porque cuando usted ora con la palabra, mi hermano, usted está usando el arma espiritual que Dios le dio, y el arma espiritual puede tocar el corazón de la persona más dura y transformarla, porque ese es el poder de Dios que el Señor nos dijo que nos iba a dar en sus escrituras. La palabra de Dios puede tocar el corazón más duro, hermano. Puede transformar la vida de aquel que hoy no quiere nada con Dios. La palabra de Dios va a penetrar. Va a penetrar. Y cuando usted ore por ese familiar que usted está orando, ore agarrado de la palabra y dígale, Señor, que sea esta palabra sobre mi hijo, que sea tu protección sobre mi hija, que sea tu protección sobre mi papá, que sea tu corazón sobre mi mamá. Señor, que sea tu palabra tocando su corazón y volviéndolo a ti, Señor, como lo hiciste conmigo. No menosprecie el poder que hay en esto, en las escrituras. Es poder de Dios. Y transforma, y corta, y entra, y produce, y discierne. La tentación y el pecado, hermanos, no se resuelve con oración. Pastor, estoy pasando por tentación, voy a orar más. Hermano, gloria a Dios que va a orar más, pero la tentación se ataca con la palabra. La ansiedad se ataca con la palabra. El estrés se ataca con la palabra. La situación difícil se ataca con la palabra. Lo que el Señor nos enseñó en Mateo 4 es que el problema espiritual se ataca con la palabra. Cuando yo empiezo a proclamar y a actuar lo que escrito está. Escrito está. Y en ese momento es donde empieza a producir fruto. Pero yo no puedo pelear si no conozco la batalla. No puedo tomar buenas decisiones, si no conozco la palabra. No puedo caminar en una sanidad emocional y espiritual si no conozco la palabra. Repasando. Leo la Biblia para conocer a Dios personalmente. Leo la Biblia para aprender a glorificar a Dios en mi vida. Leo la Biblia para discernir entre verdad y mentira, para poder escoger verdad, diferenciar. Leo la Biblia para caminar en victoria. Y finalmente leo la Biblia para crecer en fe.
Así que la fe, dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué la fe? ¿Por qué la palabra produce fe? Hermanos, y yo espero que esto toque su corazón. Porque cuando yo comprendo que el Señor me ama igual que amó a Moisés, que amó a David, que amó a Abraham, que amó a Esther, o a cada uno de los grandes hombres y mujeres de Dios que aparecen en su palabra. Cuando yo entiendo que Dios me ama así, yo entiendo dos cosas. Uno, Dios me quiere y me va a procesar a través de su palabra. Pero como parte de ese proceso en el cual Dios me mete, Dios me va a llevar a situaciones donde yo voy a ver la mano sobrenatural de Dios en mi vida. Josué tuvo miedo de ir a Jericó. Por eso el Señor le tuvo que decir: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sabe por qué el Señor le da esa palabra? Porque él tenía miedo y el Señor lo conocía. Pero Josué decidió no hacerle caso al temor. El temor es un pésimo consejero. Él decidió hacerle caso a la palabra de Dios. Y él llega a Jericó, la ciudad impenetrable, y el Señor sobrenaturalmente le da victoria en Jericó. Sobrenaturalmente le da victoria en Jericó. Cuando el Señor lleva a Moisés a dirigir su pueblo, a salir por el desierto y enfrentarse, de un lado tenía un mar, del otro lado el ejército de Egipto que venía detrás de ellos, y se ve en una situación imposible. El Señor decide darle una puerta de salida y abre el mar, y el pueblo pasa para poder llegar al lugar donde Dios le había prometido que iban a llegar. ¿Cuál es la situación imposible en la que estás? ¿Será una situación entre una demanda, una cuenta imposible de pagar, una situación imposible de afrontar? Tal vez hoy estás en temor por una situación que te está pasando. Mi hermano, cuando nosotros leemos la palabra, crecemos en fe, porque entendemos que si Dios lo hizo en el pasado con sus hijos que amaba, Dios lo puede volver a hacer con usted. Y si Dios no lo hace, por la razón que Él sea, es porque tiene un propósito bueno, tiene un propósito mejor, tiene un propósito de amor, porque esa es la naturaleza del Dios al cual usted y yo decimos conocer y adorar. Y cuando usted comprende eso, mi fe crece, porque empiezo a acordarme de cuántas veces yo dije: esto es imposible, y caí de rodillas, y el Dios de los imposibles se hizo presente y transformó la realidad de mi vida, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. No puedo cerrar sin hacer esta pregunta, hermanos. Ya entendimos por qué leer la Biblia. Y una vez más, yo espero que usted salga motivado a ir a las Escrituras, porque Dios quiere hablar contigo todos los días, y la forma en como Dios lo hace o lo va a hacer es a través de las Escrituras. ¿Qué pasa si no leemos la Biblia? Si no leemos la Biblia, no vamos a llegar a conocer a Dios. Por ende, nunca vamos a confiar en Dios. Si no leemos la Biblia, no vamos a aprender a conocer cuál es nuestro propósito en Dios, y nunca vamos a poder glorificar a Dios con nuestra mente, con nuestras acciones, con nuestro corazón. Nunca. Si no leemos la Biblia, no vamos a poder diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Porque a Dios poco le importa lo que usted crea que es bueno y malo. A Dios le importa lo que Él establece que es bueno y malo. Y si no leemos la Biblia, no vamos a poder diferenciar eso. Si no leemos la Biblia, vamos a caminar derrota
tras derrota. Vamos a ser presa fácil porque Dios va a respaldar cuando caminamos en su verdad. Ahí va a estar el Señor respaldando. Si no leemos la Biblia, nunca vamos a crecer en fe. Ahora, hermanos, ¿usted me entiende por qué el mundo ha perseguido la Biblia? ¿Usted entiende por qué hubo hombres que dejaron su vida para preservar la palabra de Dios? ¿Usted entiende por qué va a llegar gente que nos ocupa cada vez que queremos leer la Biblia? ¿Usted entiende por qué? Porque esto es una lucha espiritual. Esto es una guerra que hay que pelear. Esto es algo que hay que levantarse y procurar decir: tengo que ir a las Escrituras, porque entiendo, escúcheme hermano, que es más importante que usted saque un tiempo para leer las Escrituras a que usted saque tiempo para ir a almorzar en su trabajo. Es más importante que usted tenga saturación de la palabra que saturación en su estómago. Es más importante que usted tenga saturación en la palabra que saturación en su bolsillo, porque el único que es tu proveedor es el Señor, no es tu jefe, no es el dinero que usted tenga en la cuenta del banco. Lo que necesitamos es ser saturados de las Escrituras, no ser saturados del tiempo que nos consume otras cosas. Es tiempo de dejar de ser saturados en redes sociales, hermanos, y empezar a ser más saturados de la palabra de Dios.